El proyecto se sitúa en Kiev, en una parcela que contiene el silo en desuso Green Elevator No. 1 y un par de naves de menor escala. En este espacio tuvimos que plantear la compatibilidad de dos programas muy diferentes entre sí. Una parte cultural dedicada a la exposición de obras de Richard Serra, Bill Viola y una biblioteca para libros raros, y otra parte dedicada a la estancia de animales jubilados maltratados. Concretamente decidimos trabajar con monos araña y elefantes orientales. En adición a estos programas principales, se suman también unos secundarios de carácter energético y relacionados con la sostenibilidad. Una planta de reciclaje de hormigón, central hidráulica y una gran envolvente que limpia el aire y genera energía. Intentamos respetar al máximo las estructuras preexistentes, aprovechándolas y evitando así un consumo de energía innecesario. En el interior del silo se encuentra en la planta baja una gran sala hipóstila reservada para la proyección de obras de Viola, que a su vez son proyectadas también en la propia fachada. En la planta alta, la biblioteca, cuyos espacios de lectura, almacenamiento y mantenimiento de libros se diseñan siguiendo la forma preexistente del silo, cambiando la cubierta original por una translúcida para la entrada de luz. Por último, la zona cercana a la torre del Green Elevator alberga el sistema de reciclado del hormigón, aprovechando la estructura preexistente del proceso de elevado de grano y sustituyéndola por unas nuevas fases de trituración, criba, lavado y almacenamiento del granulado reciclado. Las obras de Serra se exponen colgadas en el exterior del silo y crean a su vez un gran cuadro de manchas dibujado por el chorreo de estas. Siguiendo con el exterior, el resto de los espacios se resuelven modulados siguiendo una unidad básica, el andamio, que según su comportamiento genera un tipo de espacio o función determinada. Al estar las medidas del módulo pensadas en función del diámetro interior de los cilindros del silo, estos son capaces de resolver tanto las comunicaciones internas como externas. Las pasarelas para poder ver las obras exteriores sin pisar la cota cero reservada al paso de los elefantes y los miradores situados en puntos clave para la apreciación de las esculturas. La pequeña central hidráulica situada a la orilla del río y las grúas que sostienen tanto la envolvente como las obras están también condicionadas por estas medidas. Una de nuestras ideas claves del proyecto era dar prioridad a la privacidad de los animales. Por eso, estos elementos nos sirven también para crear sus hábitats y regular el nivel de aislamiento que queremos otorgarles junto a la ayuda de la envolvente. De ahí, las medidas del andamio, no solo decididas en torno a las medidas originales del silo, sino a la altura media del elefante, 4,2 metros, altura de cada planta, y a la altura que trepa el mono, 29 metros, que es la altura máxima total de andamio que hemos usado. La envolvente es otro de los elementos claves del proyecto. Esta protege a los animales además de absorber CO2, producir energía y homogeneizar los distintos elementos del conjunto. Su estructura se compone por una subestructura de apoyo, la malla de células, estructura de cuelgue, estructura empotrada articulada y las grúas y cables finales. Las células que conforman la malla fueron las que intentamos resolver a escala 1:1 mediante el prototipo, en el que pudimos comprobar el funcionamiento del circuito de entrada y salida de aire y la contención de agua para la supervivencia de las microalgas. Así, finalizarían las distintas descripciones de todos los elementos que componen el conjunto final del proyecto. Una aventura de pensamiento sobre la compatibilidad de programas y prioridades bajo un concepto de un futuro post-carbon.